Muy buenas noches, muchachos. Bueno, esta es la única forma que encontré para hacer una clase o lo más cercano a una clase que va a ser este pequeño video. Chicos, la tercera unidad que nos toca es con respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgo que tenemos que hacer en sus puestos de trabajo y obviamente identificar las medidas de control que podemos tomar. Para esto, nosotros los prevencionistas de riesgos utilizamos una matriz que se llama matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Es esta. No hay un formato o estructura específico, la mayoría de las empresas ocupa la de ellos y esta es la que yo casi siempre utilizo. Es una matriz que se diferencia en las áreas del proceso productivo. Se habla del proceso de la área y luego hablamos de las tareas, es decir, más específico aún. Identificamos las actividades rutinarias y no rutinarias. Esto más que todo se hace porque mientras más lejana sea una actividad en el tiempo, es decir, cada 6 meses, cada 2 años, me significa que esta actividad es más riesgosa porque los trabajadores no están acostumbrados a ella, quizás no estén acostumbrados a las herramientas y las maquinarias. Muchas veces pasa que ni siquiera están acostumbrados al espacio. Por ende, eso me genera obviamente mucho más incomodidad y posibilidad de algún tipo de accidente. Aquí están los peligros, todos los peligros. Ahora vamos a ir definiéndolos, no se preocupen. Los incidentes potenciales, las causas básicas. Y aquí nosotros vamos con la evaluación del riesgo. Llegamos a las medidas de control y de ahí va la revalorización. Obviamente nosotros dentro de las semanas que nos quedan, que serían más o menos 3, no vamos a lograr ver todo esto, sino que más que todo vamos a hacer una matriz de riesgo un poco más corta, mucho más escueta, pero la idea es que ustedes sepan de lo que se trata, que es cuando el prevencionista de riesgo llega y les muestre la matriz, ustedes puedan ayudar en esto y puedan decirle, no, sabes que esto está mal, esto está bien, porque ustedes van a ser los expertos en esta área. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora es la definición de peligro. Chicos, la definición de peligro puede ser tanto una fuente, una situación o un acto que podría generar algún tipo de incidente. Después vamos a definir lo que es un incidente de manera correcta. Pero más o menos para que uno lo entienda, un incidente es una ocurrencia negativa en el puesto de trabajo que podría o pudo haber generado un tipo de accidente. En este caso, habla de fuentes. Las fuentes son toda aquella maquinaria estática o que se mueva, pero que de por sí solo va a generar algún tipo de peligro, algún tipo de accidente. En este caso es una escalera, pero también se puede hablar, por ejemplo, de un horno, de electricidad, por ejemplo, los tableros eléctricos son una fuente de peligro, los vehículos también son una fuente de peligro. Y cuando nosotros manipulamos esta fuente es cuando nosotros podríamos accidentarnos o podríamos generar algún tipo de incidente. El acto, hay dos tipos de actos, se separa por el acto subestándar y el acto inseguro. El acto inseguro para partir es cuando la empresa no tiene ninguna normativa interna, donde no tiene protocolos internos y la persona simplemente hace un acto que podría poner en riesgo su vida. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es trabajar fuentes eléctricas sin guantes, por ejemplo. Pero yo averiguo y digo, oye, ¿ustedes les dijeron a los trabajadores que tienen que utilizar guantes? No. Eso es un acto inseguro. Y el acto subestándar es cuando la empresa tiene un estándar de seguridad o tiene normas internas. Y las personas que trabajan en procesos deben conocerlos. Nosotros hablamos de los procedimientos de trabajo seguros o los instructivos. El procedimiento de trabajo seguro es enorme y el instructivo es un poco más pequeño y tiende a tener un poco de imágenes. El procedimiento de trabajo seguro me dice, por ejemplo, el colaborador tiene que hacer A, B, C y D. Y el trabajador por apurarse se salta el B y hace el AC. Si esta acción podría ponerlo en peligro o genera algún tipo de incidente, inmediatamente se habla que es un acto subestándar, porque esto estaba normado y el trabajador por deseo propio superó las barreras de seguridad o las violó en este caso. Y la situación son contextos de la organización que no son comunes en el lugar, por ejemplo, piso resbaladizo, lluvia, granizo, lugares, por ejemplo, le falta una baranda.
Todo falta de señalética también es una situación que no es el común de la empresa y ocurre en un periodo de tiempo. Estos son peligros y yo les voy a mostrar ciertas situaciones, ciertos accidentes que se han producido en algunas empresas de bodegaje que nos va a ayudar mucho para saber cómo es este proceso y qué es el accidente que podrían ocurrir. Si ustedes prestan atención a este trabajador, inmediatamente vemos el accidente. Si lo devolvemos, chicos, lo que yo entiendo, estos son bodegas, porque acá se ve, más o menos, deben ser bodegas de sustancias peligrosas, líquidos inflamables, lo más seguro es que sea, y por el movimiento, por la generación del trasvasije, que nosotros ya vimos que está prohibido en Chile el trasvasije, se produce esto, que lo más seguro es que fue por estática. Recuerden que los líquidos inflamables se inflaman, se comienzan a inflamar a los 61 grados Celsius o a los 65.6, dependiendo si está abierto o cerrado. Esto me genera que lo más seguro es que aquí hubo estática, hubo un poco de fricción y esto comenzó a inflamar. Hay sustancias inflamables que se inflaman solas a los 13 grados Celsius, entenderán que es complejo. Si ustedes ven este video, inmediatamente a mí me está diciendo por qué razón Chile prohíbe el trasvasije y por qué ustedes tienen que ser realmente majaderos con esto. Que no se puedan hacer trasvasijes en las empresas, en las bodegas específicamente, en la parte de bodega de sustancias o de residuos peligrosos, porque esto pasa. Si ustedes se dan cuenta un poco antes, aquí hubo un trabajador con toda la buena intención de utilizar un extintor. Los extintores en estas situaciones no funcionan, no sirven, porque si ustedes se dan cuenta, acá hay 3 focos de incendio, la persona, acá al lado, el mismo incendio, y acá arriba. Y si se dan cuenta inmediatamente, acá ya se está incendiando también. Estos son bins. Los bins más o menos tienen siempre 1000 litros o 10.000 litros dependiendo de la capacidad, es decir, al ancho. En este caso deben ser de 1000. Cuando el incendio se propaga, es decir, no solamente hay un foco, sino que hay arriba, acá arriba, inmediatamente a mí me está diciendo que esto es un incendio descontrolado y un extintor, humildemente, no va a aportar en nada. Los extintores se descargan en menos de 15 segundos, muchachos. Entenderán que esto no sirve. Poco a poco se van a ir dando cuenta que esto comienza a ser mucho, mucho más terrible. El incendio se descontrola completamente. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando es en caso de un incendio, chicos, es salir y sacar a toda la gente de la bodega. No hagan nada, no intenten con un extintor porque esto pasa. Esto pasa. Acá no se va a poder controlar mínimo hasta que lleguen los bomberos y estén más o menos una media hora, 45 minutos intentando apagarlo. Esto no se apaga con un extintor. Es súper importante recordar esto, salvar la vida de los trabajadores es lo más importante. Acá ya no falta nada. Después, un poco más adelante, se van a dar cuenta que las llamas comienzan a apagarse. Y eso es porque falta oxígeno en este lugar. Lo más seguro es que salieron de la bodega y cerraron la puerta, lo cual genera que exista como una fase de rescoldo, que es donde solamente falta el oxígeno. Esto comienza a apagarse, pero lo único que falta, que es en ese momento, que ingrese un poco de aire. Puede entrar por la ventana, por la puerta o por el techo. En este caso es excesivamente peligroso porque estalla, explota este lugar y es excesivamente peligroso. Así ya vemos por qué razón no hay que hacer trasvasijes en las bodegas. Oye, este es súper conocido, este video. Ustedes ven acá, y, bueno, más o menos le van a decir cuáles son las fallas. Aparece acá al ladito en la esquina inferior. Acá. Parece que no, este no es, justamente. Bueno, lo que nosotros vemos inmediatamente es una grúa horquilla rápida, va bastante rápido en un espacio bastante reducido y donde además de esto hay un obstáculo acá. ¿Okay? Acá una traspaleta que no debería estar ahí. Además de eso, otra persona con unos pallets a la mitad del camino y él que intenta pasar sin que se muevan y esto se genera, un efecto dominó. Mucha gente se ríe de estos errores, pero estos errores no solamente cuestan millones y millones de pesos, sino que además genera muertes. Si nosotros vemos acá hay 2, 3 trabajadores conjunto a la persona que está manejando y no alcanza a escapar. Él y él no alcanzan a escapar.
inmediatamente. Se da cuenta, ah, no, el que estaba acá adelante no alcanza a escapar. Y esto obviamente genera caos. Las personas que estuvieron abajo lo más seguro es que fallecieron, porque no creo que hayan sobrevivido a tantos pesos. Recuerden que eh, en las bodegas que ustedes van a trabajar van a tener muchos racks. ¿Ok? Estos se llaman racks. Y nos pasa muchas veces en que no hay un estudio que me diga cuánto puede soportar este rack. Entonces, ¿qué ocurre? Se sobrecarga y un ligero movimiento y esto comienza a caer. Eso es un error, yo lo comprendo, pero poco podemos hacer en esta situación. Este es otro, también con una grúa arquilla, y aquí nosotros vamos a ver, y me gustaría también especificarles mucho, ustedes que van a trabajar en bodegaje, todo lo que sea logística, trabajo mucho con maquinarias de alto peso. Estas maquinarias, las grúas horquillas, no me quiero equivocar, pero parece que pesan mínimo media tonelada o 1 tonelada. Son de peso. ¿Okay? Aquí vemos a la persona, lamentablemente falleció. Uno de los mayores errores que se cometen es que muchas veces ustedes van a tener en su bodega trabajadores con la grúa horquilla a exceso de velocidad y además con la carga que les impide ver hacia adelante. O sea, ellos solamente están pensando o están confiando en que no hay nadie adelante porque ellos no están viendo. Obviamente eso es un acto completamente inseguro. Si existe una norma, subestándar. Van a tener que tener mucho y ser muy majaderos con el tema de las delimitaciones o el layout que uno le habla, que es en realidad delimitar las zonas de tránsito de los peatones y delimitar la zona de tránsito de las grúas o de los vehículos. Es fundamental esta parte, no se les puede olvidar. Entonces, como pudimos ver, estos son los peligros más comunes que ustedes van a estar expuestos. No piensen que solamente son actos inseguros, eso es el peor error que uno puede cometer, es que el trabajador, no. Muchas veces son por fuentes o por situaciones que se generan. En la mayoría de las causas, nosotros siempre hablamos del modelo de multicausalidad, y no hay una razón única, sino que son varios o varias situaciones, actos y fuentes que produjeron el accidente. Este caso es súper importante porque nunca vayan con el pensamiento o la sensación que es 100% culpa del trabajador. ¿Okay? Siempre tienen que ver alrededor y tener la mente amplia en este caso. Y lo otro es el riesgo. El riesgo es una valorización, es un número, donde me habla de la magnitud. O sea, yo defino y yo identifico, lo primero que tengo que identificar es la actividad. A mí me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer el descargue de un camión. Perfecto. Yo identifico todos los peligros que van a haber ahí. El camión, la grúa horquilla, actos inseguros y voy viendo, por ejemplo, exceso de velocidad, falta de limitación de zonas de carga y descarga, lo cual ustedes saben que eso es una obligación. No uso de elementos de protección personal, grúa horquilla en mal estado sin la bocina de retroceso y voy identificando todos los peligros que se podrían generar. Y ahora lo que yo hago es una valorización de este peligro. ¿Basado en qué? En el historial de la empresa. O sea, ¿el riesgo va a variar dependiendo de la empresa? Claro que sí. Claro que sí. Los riesgos se catalogan siempre en números y se basa en la probabilidad y la severidad. Siempre la probabilidad más baja es cuando no ha ocurrido en la empresa o ha ocurrido una vez cada 5 años. Y la probabilidad más alta es cuando ocurre, por ejemplo, y ha ocurrido cada vez que se genera la acción. Y la severidad casi siempre va desde un accidente que no generó pérdidas, es decir, el trabajador lo máximo que se tuvo que colocar es un poquito de alcohol o agua oxigenada, suero fisiológico y un parche curita, y ya lo extremadamente dañino es la muerte del trabajador. Así nosotros nos catalogamos. Entonces, ¿qué me significan estos colores? Verde siempre va a ser un riesgo bajo, donde yo digo, oye, van a hacer la descarga de este camión. Una consulta, ¿cuántas veces ustedes han sufrido accidentes haciendo esta actividad? Me van a decir, no, ¿sabes qué? La última vez que fue hace 6 años e inmediatamente yo digo una probabilidad baja, cada 6 años. Yo digo, ¿cuántas veces ustedes descargan el camión?
todos los días, 3 veces al día. Inmediatamente yo digo, esta es una probabilidad baja. O sea, de una acción que se realiza 3 veces por día, los 365 días del año, hace 6 años hubo un accidente. Yo pregunto, oye, ¿y este accidente de qué trató? ¿Qué pasó? No, un trabajador estaba haciendo la descarga con la traspaleta y pasó que estaba mal estivada la carga y se cayó la carga. Ah, ¿y qué pasó con esto? ¿Hubo alguna pérdida? No, ya sabes, lo único que se estaba transportando era arena, por ende no hubo ningún problema, se recogió y se llevó al lugar de estivamiento. Entonces inmediatamente yo digo riesgo bajo. No hubo pérdida de material, quizás un poco de tiempo, pero tampoco hubo pérdidas humanas. Cuando nosotros nos extrapolamos a este lugar, extremadamente dañino y una severidad alta, o sea, un riesgo crítico, es cuando yo pregunto, oye, ¿cuándo ha habido un accidente haciendo la misma actividad? La descarga del camión, todos los días hay accidentes. Todos los días. ¿Y cada cuánto descargan el camión? 3 veces al día. Y todos los días y cada vez que yo descargo el camión hay un accidente. ¿Y qué ocurre? Se muere una persona. O sea, 3 muertos diarios. Esto es una exageración, chicos, ¿ya? Y en este caso nosotros nos damos cuenta, esto es un riesgo crítico. ¿De qué depende de un lado a otro? La cantidad de control que yo tenga. Y lo que nosotros hablamos en prevención son las medidas de control que yo genere dentro de la empresa. Los protocolos, ustedes cuando trabajen en el área logística y sean los encargados, se van a dar cuenta que van a haber un montón de procedimientos de trabajo seguro, les van a pasar un montón de protocolos que van a tener que seguir y sus trabajadores y sus encargados y sus subalternos van a tener que seguir. Y es para evitar esto y siempre llegar a este punto. Acá están algunas definiciones bastante sencillas: identificación de peligro, proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Es una actividad visual, yo voy al lugar, hablo con las personas, hago algunas preguntas y comienzo a hacer mi matriz. Y la evaluación de riesgos es el proceso de evaluación del riesgos que surgen de uno o varios peligros. Y en este caso, yo acá tengo que irme a los accidentes que han ocurrido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta semana, con esta información que yo les entregué, lo que vamos a hacer es que ustedes en su trabajo, donde ustedes estén haciendo actividades desde su casa, el mismo Santo Tomás o en sus puestos de trabajo, ustedes tienen que identificar al menos 10 peligros. Ojo, pueden ser fuentes, situación o acto. Por ejemplo, yo aquí mismo donde estoy, un tipo de peligro es que el enchufe está en malas condiciones porque cuando yo tiro el macho, se mueve la hembra y se cae. Entonces inmediatamente yo digo, acá puede haber un cortocircuito. Entonces yo digo, oye, ¿y este peligro a qué corresponde? ¿Una fuente, una situación o un acto? En este caso es una situación, porque no es que todos los enchufes estén malos. La situación particular y temporal de mi oficina es que está malo uno de mis enchufes. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Me tienen que identificar al menos 10 peligros y decirme si es una fuente, situación o acto. No se les olviden trabajadores corriendo por pasillos, lo que pasa en este momento de manera actual, bajando las escaleras con el celular en la mano. Pero pegado tenemos eso y es muy, muy bueno tomarlo como un peligro porque no saben cuántas veces la gente se cae, cuánta gente se cae diariamente en el metro. Así que también es bueno hablar de eso. Ya chicos, yo les voy a subir un foro ahora para que ustedes puedan hablarme de los peligros que ustedes han identificado, podamos conversar y cualquier duda o consulta me pueden hacer a mi correo o en el mismo foro. Que estén muy bien y espero que toda su familia esté muy bien.